Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana, 7 de la mañana. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos, iniciamos la segunda hora de información aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Les reiteramos, más adelante estaremos haciendo una evaluación sobre lo que nos deje este año 2021. Dialogaremos con el doctor Augusto Tandazo y con el analista político Arturo Moscoso. Después estará con nosotros el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar. Antes, hablemos sobre los temas de seguridad. Está con nosotros y nos atiende telemáticamente a esta hora Max Campos, el viceministro del Interior. Él fue designado, si la memoria no me es infiel, el 12 de noviembre pasado. Es decir, tiene un mes y medio más o menos el viceministro en el cargo. Vamos a ver cómo evalúa justamente este tiempo que ha estado en el cargo para la materia de seguridad, porque para esa fue su designación, y cómo cerramos el año. Señor viceministro, qué gusto, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Fabricio, un honor estar aquí en su set. Saludos cordiales a toda la ciudadanía en general que nos está escuchando para estos temas tan importantes en el país. A usted por la gentileza de atendernos ahora mismo, viceministro. Usted fue designado el 12 de noviembre para justamente manejar los temas de seguridad. ¿Cómo encontró usted justamente la situación y cómo estamos cerrando el año, viceministro? Muchísimas gracias. Bien, inaugurándome, ¿no? Pues el 12 de noviembre en temas de seguridad tan compleja. Lo llamaría desde esta perspectiva, una seguridad compleja. Porque a partir de esa fecha, ustedes recordarán, se dio el acontecimiento en las cárceles, que prácticamente es una situación en la cual el país está viviendo de una manera sui generis, de una manera tan compleja, reitero esta pregunta, porque la problemática en sí nace desde la visión de narcotráfico. Estamos hablando de delincuencia organizada transnacional que ha aterrizado en el país para convertirse, como ustedes saben, en un problema en el cual el gobierno nacional, el Estado en general, está trabajando con el propósito de fortalecer, por un lado, la seguridad para la lucha contra esta problemática de delincuencia organizada transnacional, que no solamente va desde la visión del narcotráfico y microtráfico, sino también baja a temas de seguridad ciudadana en el país. Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes saben, y en medios de comunicación se conoce la problemática de las violencias al interior de las cárceles, que redundan no solo intramuros, sino extramuros, y prácticamente eso va generando en la sociedad todo un espacio de problemas de miedo, temor frente a la problemática de estas violencias que se están viviendo en el Ecuador, especialmente en la costa, como ustedes conocen, Fabricio. Correcto. A ver, con este balance, digamos, de lo que usted acaba de señalar, que es lo que se ha encontrado, ¿qué acciones específicamente se han desplegado, viceministro? Perfecto. Desde esa perspectiva, tomando en consideración que hay un problema complejo en el interior de las cárceles, y siendo que existe una guerra entre estas organizaciones delictivas, al existir esta guerra entre estas organizaciones delictivas por poderes específicos, siendo así, hay que tomar acciones muy claras y específicas. En primera instancia, lograr que ellos dejen de victimarse, de violentarse y perder las vidas al interior de las cárceles. Lo que se ha hecho es crear una comisión especial, una comisión de diálogo penitenciario y de pacificación. El gobierno nacional, a través del señor presidente de la República, firmó un decreto ejecutivo, el 294, donde se crea una comisión con la participación de la organización civil, con la participación de la academia, con la participación de la iglesia, tanto católica como evangélica, de la participación de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y expertos que de alguna u otra manera pueden aportarnos, ayudarnos desde otra visión. ¿Otra visión para qué? Para bajar las violencias al interior de intramuros y también extramuros. Entonces, desde esa perspectiva, esta comisión especial que ya prácticamente se integró hace una semana especialmente, donde en primera instancia aquí lo que hay que trabajar, mejor dicho, por parte de la comisión, porque se vuelve autónoma, no depende prácticamente, se creó por el gobierno, sí, pero es autónoma con la finalidad de trabajar
Primeramente, entender la lógica de la problemática de las violencias al interior de intramuros. Segundo, entender esa lógica de economías ilegales al interior de las cárceles. Y por supuesto, cómo trasciende la problemática de interna a externa. Por otro lado, desde la visión criminológica, psicológica, sociológica y victimológica, por supuesto, esta comisión especial trabajará con el firme propósito, en un futuro de 6 meses que esté establecido esta comisión, proporcionarnos al gobierno nacional y a las instituciones que de alguna u otra manera están a cargo de esta seguridad, que somos corresponsables del tema de seguridad, nos permitan orientar desde esta perspectiva muy técnica, muy profesional, para reorientar las políticas públicas, estrategias, planes y acciones para la prevención del delito y la violencia y, por supuesto, para el control y respuesta. A ver, yo quiero preguntarle, ya que estamos hablando del tema de seguridad en las cárceles, ¿los militares lograron finalmente ingresar al perímetro interior de los centros de rehabilitación social o eso no fue posible, no era posible y en su momento hubo una mala interpretación o una mala información sobre ese tema, viceministro? A ver, desde esta perspectiva, no es que no han logrado ingresar al perímetro interno. Recuerden que prácticamente en este instante los centros de rehabilitación social tienen, por supuesto, perímetros tanto interno y externo. Lo delimita el SNAI conforme a las disposiciones legales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional siempre estarán apoyándonos a este propósito en el perímetro que le corresponde. No es que van a entrar a los pabellones, ¿no? En el perímetro que le corresponde, por supuesto, con apoyo y al lado de la Policía Nacional. Entonces, bajo esa perspectiva, actualmente en gabinete sectorial se ha dispuesto de que las Fuerzas Armadas continúen estando en su lugar de trabajo actualmente, de apoyo con la Policía Nacional. Eso quiere decir que estaremos pendientes conjuntamente estas instituciones apoyando a la SNAI. ¿Para qué? Para prevenir y controlar posibles dotes de violencia al interior de las cárceles. ¿Y cuál es el rol de la policía en este momento? Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas están juntos ahí, juntos apoyándose en este proceso. Alertas, ojo, que la Policía Nacional está a su alrededor, ¿no es cierto?, tanto en los filtros y en el perímetro correspondiente. Entonces, tanto Fuerzas Armadas y Policía Nacional juntos se apoyarán por cualquier circunstancia que pueda suscitarse, mientras en este caso la Comisión de Diálogo Penitenciario y de Pacificación entre en ese proceso que le corresponde. Ahora bien, entiendo que el estado de excepción vencerá mañana 28 de diciembre. ¿Hay alguna decisión en el sentido de renovar ese estado de excepción o pedirle al presidente que renueve el estado de excepción, viceministro? Este momento, al finalizar el estado de excepción y después de la reunión que se tuvo en Gabinete de Seguridad, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional continuarán, sin necesidad de que esté el estado de excepción. Continuarán estando presentes, apoyando a la Policía Nacional y al SNAI para el control y de las posibles situaciones que se puedan dar al interior de las cárceles y, por supuesto, al control externo de estos centros de rehabilitación social. Entonces, permítame insistirle, no se va a renovar el estado de excepción. Es decir, va a permanecer la presencia militar y la presencia policial como se estaba dando, pero no habrá renovación del estado de excepción. Por el momento no habrá renovación del estado de excepción. ¿Por qué razón no se va a pedir la renovación del estado de excepción, viceministro? Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de conformidad con el COI, sí pueden estar alrededor para el control de las violencias y posibles situaciones que se puedan dar al interior de las cárceles. ¿No hace falta entonces que se renueve el estado de excepción, viceministro? Este momento no hace falta que se renueve el estado de excepción. Con la legislación vigente, con el marco jurídico ordinario, ¿se puede continuar trabajando? Se puede continuar trabajando en apoyo a la Policía Nacional y al SNAI. Correcto. Dejemos el tema del estado de excepción, hablemos sobre el tema de seguridad ciudadana. Hay una honda preocupación del país, de hecho ya no es una percepción, es una realidad. No nos sentimos seguros los ciudadanos en las calles
y hay una sensación de que desde el Estado no se está haciendo todo lo que se debe hacer para poder enfrentar esa ola de inseguridad. Y le planteo esto, viceministro, más allá de las estadísticas, porque es probable que ustedes estadísticamente probablemente tengan unas cifras, digamos, que develen una eficacia de la actuación de la policía, del combate a la delincuencia, etcétera, pero hay una realidad, y es que no nos sentimos seguros los ciudadanos en las calles, viceministro. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Bien, me voy a referir en base a la preocupación suya y por supuesto de la comunidad. ¿Qué se está haciendo por parte del Estado? Me dice, ¿verdad? Bien, primeramente hay que entender algo fundamental, que el tema de la seguridad ciudadana es multidimensional y multicausal. Segundo, es fundamental también entender que la seguridad ciudadana es un tema de corresponsabilidades. En la Constitución de la República del Ecuador, y me voy a referir específicamente al tema de ciudadanos, que también es un corresponsable de la seguridad. En el artículo 83 de la Constitución le dice los deberes y obligaciones que tiene el ciudadano. En este artículo 83 de la numeral 4 le dice que debe apoyar al mantenimiento de la paz y de la seguridad al ciudadano. Pero muchas de las veces no se le da a conocer cómo es que el ciudadano debe apoyar al mantenimiento de la paz y de la seguridad. Ahí es donde nosotros como gobierno nacional vamos a trabajar fuerte en tema de fortalecimiento, ojo, de los roles que tienen, en este caso, por un lado, los ciudadanos. Por otro lado, recuerden, hablando de corresponsabilidades, en la misma Constitución y la ley se habla claramente que los gobiernos autónomos descentralizados también son parte de la solución de los problemas de temas de seguridad ciudadana, especialmente en la prevención del delito y la violencia. Artículo 393 de la Constitución, seguridad humana. Por otro lado, las instituciones, organizaciones, tanto ciudadanas, organizaciones civiles, empresa privada, también tienen su rol y su corresponsabilidad en temas de seguridad ciudadana. Si no, lo que pasa es que actualmente no se ha conjugado esa coordinación que establece la ley para que de alguna u otra manera tanto los corresponsables como el Estado podamos aportarle a la seguridad ciudadana, especialmente a la prevención del delito y la violencia. Recuerden, cuando yo hablo de corresponsabilidad, estamos todos. La seguridad es transversal a todo, inclusive en temas de medios de comunicación, que es fundamental trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva tenemos que aportarle a lo que usted dijo. La gente tiene temor, la gente tiene miedo de que sea víctima de delito o violencia. Los espacios públicos se abandonan y se dice que asaltan en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque están abandonados, son deteriorados y las autoridades corresponsables no cumplen con su misión y su función y su visión, por supuesto. Entonces, desde esta visión, mire, qué tan amplio y cómo es que debemos trabajar en temas de situación. Segunda cosa, ¿qué está haciendo el gobierno nacional actualmente? Nosotros tenemos que evaluar, es importante evaluar en primera instancia el modelo de gestión operativa de la Policía Nacional, porque las ciudades crecen, Fabricio, las ciudades crecen, la población crece y si es que nos quedamos con un solo modelo de gestión que nació hace algún tiempo atrás, hay que ajustarlo, hay que evaluarlo y desde esa perspectiva, inclusive, ojo, cuando nacieron los distritos, circuitos y subcircuitos, como reitero, las poblaciones y las ciudades crecen, hay que ajustarle, hay que darle la posibilidad de mejorar y fortalecer el modelo de gestión operativa de la Policía Nacional desde la visión preventiva y por supuesto de vigilancia comunitaria, más la investigación. Por otro lado, es fundamental que ya los gobiernos locales, y se va a trabajar muchísimo en esto, los gobiernos locales puedan tener, a su haber, de conformidad con la ley, crear su propio Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y que desde ahí generen política pública local, donde inviertan en temas de prevención de la violencia y desde esa perspectiva aporten a la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que no se está haciendo así. Entonces, vamos a trabajar muchísimo este tema. Trabajar en prevención, mucha prevención, prevención en violencias juveniles, porque ustedes saben perfectamente toda la repercusión que tenemos en temas de delito, especialmente en microtráfico, están inmiscuidos jóvenes. Y eso es algo que definitivamente nosotros los ciudadanos debemos tener en consideración, por el amor de Dios. Esta parte, miren, la problemática de violencia actualmente, ¿no es cierto?, está en jóvenes de entre los 21 y 30 años de edad,
como víctimas y de igual manera victimarios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que actuar desde esta visión específicamente, trabajar en política pública para prevenir violencias. La problemática de las violencias intrafamiliar, de género y maltrato infantil. ¿Cómo está la situación en los barrios? ¿Cómo está la organización en los barrios? ¿Por qué es ese temor de tener esa relación vecino-vecina? ¿Por qué abandonar los espacios públicos? Bueno, es un tema que vamos a trabajar muchísimo en esta temporada, estimado Fabricio. Bueno, pero por ejemplo, para utilizar los espacios públicos, me imagino yo que la gente no los utiliza, o para volver a utilizarlos hay que tener una sensación de seguridad. Es decir, que si uno sale a un parque, el parque está iluminado, el parque está arreglado y hay una garantía de que seguramente habrá una unidad de policía comunitaria en el barrio. Digamos, es parte de un todo. No basta solamente con salir y tratar de ir al parque, viceministro. Exactamente, usted lo ha dicho. Esto es un tema de gestión de la seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de gestión es de participación en temas de solución de problemas a nivel territorial. Ejemplos, bien lo dice usted, el parque no está iluminado. ¿Quién es el responsable de la iluminación de los parques? Son los municipios. ¿Quién es responsable de mejorar el servicio en los espacios públicos? El municipio. Entonces, aquí hay corresponsabilidades. Recuerden, si nosotros, algo interesante, si el ciudadano se empodera de un espacio público es porque él también participó en el diseño y el diseño del espacio público. Inclusive eso permite ese fortalecimiento, esa cohesión al interior de los barrios. Entonces hay que hacerle participar. El ciudadano no está aquí solamente con el hecho de observar, mirar y ser víctima. Hay que participar también. Hay que, junto con la autoridad, diseño de espacios urbanos, bien lo dijo usted, fortalecer la iluminación. Y la verdadera apropiación de ese espacio público depende de la ciudadanía. Y pero el rol primigenio es del Estado, o sea, el Estado central y el Estado local, o sea, tienen el rol primigenio. Luego viene, obviamente, la actitud que puede ser complementaria de los ciudadanos, pero al final el rol primigenio es del Estado, viceministro. Muy de acuerdo. Sí, es el primigenio, sí. Por eso es que, en este caso, por un lado, los gobiernos locales con el Estado debemos trabajar de la mano juntos con el propósito de, primero, tener políticas públicas que se puedan aterrizar, sean evaluadas esas políticas públicas, de esos planes, programas y proyectos a nivel territorial, y eso permita que de alguna manera tengamos evidencia científica que podamos probarlo y ejecutarlo en otros lugares. Recuerden, ningún barrio, ninguna ciudad es igual a otra. Todos los problemas son diferentes y por lo tanto debemos trabajar desde la visión local, mucho desde la visión local. Entonces hay que trabajar juntos en este proceso y estamos ya iniciando el trabajo desde esta perspectiva, sin dejar, por supuesto, de lado el tema del trabajo que hace la Policía Nacional con las demás instituciones en temas de investigación, control y respuesta. Ahora, yo le voy a decir una cosa, porque esta es una entrevista en vivo y además hay interacción de nuestra audiencia a través de nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube, donde la gente interactúa. Y le voy a resumir, mucha gente asume que de alguna manera o colige de su declaración que de alguna manera se pretende trasladar la responsabilidad primigenia al propio ciudadano. O sea, quisiera que usted clarifique eso. ¿Es así? O sea, ¿el ciudadano tiene la responsabilidad primigenia o es el Estado, viceministro? Creo que se entendió mal. El Estado es responsable, por supuesto, tiene la misión, tiene la responsabilidad desde esta perspectiva, proporciona, la seguridad pública proporciona la seguridad a la ciudadanía. Pero recuerden, cuando hablamos de seguridad ciudadana, es de corresponsabilidades, está en la ley. Naciones Unidas, en cuanto habla de espacios, o mejor dicho, de ciudades seguras, ya establece claramente cuáles son los roles y roles. O sea, no estoy diciendo que el ciudadano es el único responsable o el primero, no, sino que también es parte de. Estamos hablando de un conjunto, de un equipo de gestión, donde la comunidad también es parte de. Entonces, no hablemos de que ese es el único, sino que también debe apoyar. Miren los problemas que tenemos actualmente sobre incivilidades. El consumo de alcohol, droga en los espacios públicos, ¿por qué? Hay conductas. Entonces, desde esa perspectiva, hay que encarrilar esa situación, ¿cierto? La ciudadanía debe ya volver a entender que de esta perspectiva también tiene un rol, pues. Las problemáticas de las violencias, de las riñas, miren, aquí hay muertes por riñas, por consumo de alcohol. Entonces,
tenemos que hacer algo. No, yo por ejemplo, permítame permítame interrumpirle, viceministro. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. El tema de violencia civil, el tema del consumo de alcohol, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa cuando transitamos en la calle? ¿Y qué pasa cuando resulta que estamos con una mochila o estamos yendo a hacer alguna actividad y de pronto viene un asaltante? O sea, ¿de quién es la responsabilidad allí? hay corresponsabilidades. Cuando hablamos de que el ciudadano cumple un rol, también hay un rol de autoprotección, ¿no? Muchas veces es utópico, dicen esto que autoprotección, pero si estoy yendo con la mochila, como usted dice, me arranchan, ¿no? El problema del delito común se basa en tres cosas fundamentales. La primera, que hay un victimario, o sea, que va a cometer el delito. La otra es que hay una víctima, o sea, y por supuesto porque hay una oportunidad de cometimiento del delito. El delincuente busca oportunidad y busca la víctima, por lo tanto se da el delito. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que trabajar en ese triángulo, orientando estrategias que permitan la reducción de las oportunidades para el cometimiento del delito. Y ahí está el detalle, ahí está cómo es que debemos trabajar. O sea, siempre es necesario que reorientemos las estrategias. Por favor, estamos hablando de una etapa en la cual definitivamente es necesario trasladar, por un lado, el trabajo que nosotros hacemos como Policía Nacional en coordinación con otras instituciones y por supuesto autoridades. ¿Para qué? Para que también la comunidad se involucre en la solución de los problemas a nivel local. Me refiero varial. La ciudadanía siempre es bueno de que aporten esta temática. Le voy a poner otro ejemplo. Claro, digo, sí. y son ejemplos cotidianos. Cuando uno, por ejemplo, va en el vehículo y resulta que se para en un semáforo y hay puntos complicados. En Quito, por ejemplo, que es la ciudad donde uno reside, hay puntos complicados en los cuales aparece gente que supuestamente se dedica a limpiar los parabrisas, y fruto de este accionar hay gente que lamentablemente ha cometido actos delincuenciales, o resulta que le han abierto la puerta o le han roto el vidrio y le han arranchado la cartera a una señora. ¿Qué hacemos ahí en ese sentido? En esos puntos calientes que tenemos en las ciudades, viceministro. Ahí, ¿cómo uno se defiende? Se presentó una oportunidad de cometimiento del delito para el delincuente. Cuando se presenta esa oportunidad, el delincuente no busca, sino que actúa. Entonces, esa oportunidad, ¿quién lo dio? El que está en ese vehículo que usted acaba de manifestar. Entonces, debemos, como ciudadanos, trabajar en evitar o disminuir esa oportunidad que pueda ser para que alguien le pueda robar. Disminuir, eso se llama autoprotección, Fabricio. Entonces, desde esa perspectiva hay que trabajar mucho, ¿no?, en concienciar en una cultura de seguridad, en una cultura de paz y una cultura de legalidad. Pero, de alguna manera, o sea, yo sí siento, ahora sí yo siento que casi que le están trasladando la responsabilidad al ciudadano, viceministro. A ver, yo creo que usted se puede percibir desde esa perspectiva, ¿no? Yo lo percibo así. En este momento yo ya lo percibí así. Yo le trasladé algunos mensajes. Yo en este momento yo lo percibo así. Es mi comentario, bien, viceministro, le traslado. No, está muy bien que diga ese comentario para que la gente entienda. ¿Cómo podemos trasladar una responsabilidad del Estado a un ciudadano? No. Reitero, la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana significa seguridad más ciudadanía. Eso es seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana es de trabajar juntos para solucionar los problemas que tenemos, inclusive en el territorio, en el barrio, en la misma comunidad. Cuando usted me da el ejemplo del carro, va manejando y resulta que tiene la computadora en la parte de atrás, justo en el asiento, y el delincuente le ve y le rompe el parabrisas para robarse la computadora. Estoy prácticamente dándole oportunidad al delincuente que me robe. Cuando hablo de eso y cuando hablo de autoprotección, significa tener normas mínimas por parte del ciudadano para prevenir la oportunidad de cometimiento del delito. Eso es técnicamente, se prueba técnicamente. Y por eso es que yo le pronuncié a usted el triángulo del delito. A mayor oportunidad, mayores posibilidades de que exista un delincuente que le robe. Entonces tenemos que trabajar juntos para evitar ser víctimas del delito. Fabricio, no estoy trasladando, ni estamos trasladando la responsabilidad, sino que también hay que ayudar a prevenir. Le voy a leer un mensaje que también recibo y me gustaría su comentario. Más policías y peor militares en las calles no da para más seguridad, por el contrario, da cuenta de un estado general de inseguridad. Es una medida de visibilización del gobierno
que la gente sabe que es así, pues ve a los uniformados en la calle y los robos y la delincuencia de los barrios en las experiencias cercanas. Se habla de las responsabilidades de las municipalidades, se debe asegurar que se transfieran además los recursos, que creo que esa es otra arista, ¿no? ¿Cómo las municipalidades pueden llevar adelante un plan integral, tal vez de apoyo a la seguridad ciudadana si no tienen recursos? Hay algunos comentarios en ese sentido que se los traslado, viceministro. Gracias, Fabricio. Bien, los gobiernos locales, dentro de su presupuesto, han venido trabajando mucho tiempo atrás en temas de prevención del delito y la violencia. Si los gobiernos locales orientaran sus estrategias con visión seguridad, sería diferente. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Construyen parques? Sí. Pero no lo hacen desde una visión técnica para que sean espacios urbanos seguros. Si esos parques tuviesen una visión técnica donde diga que se conviertan en espacios urbanos seguros para que exista posterior una apropiación adecuada de los espacios urbanos, sería diferente. Pero no tienen visión de seguridad. Por eso es que se le pide que transversalicen la temática de todo lo que se trabaja desde la visión local con el tema de seguridad ciudadana, serían otra cosa. Miren, los gobiernos locales tienen a su haber los consejos de protección de derechos. A través de los consejos de protección de derechos se debe trabajar en temas de prevención de violencia intrafamiliar, de género y maltrato infantil. Y también, ¿por qué no decirlo?, de prevención de violencias juveniles. Recuerden que los problemas son a nivel local. Estamos hablando que hay problemas en ciertos barrios y hay que intervenir barrios con apoyo preventivo, disuasivo y reactivo, por supuesto. Pero desde esa perspectiva, por favor, Fabricio, es fundamental ir entendiendo la lógica de los roles que debemos desempeñar los ciudadanos, las instituciones, la empresa privada y, por qué no decirlo, todos quienes de alguna u otra manera hacemos el Estado y la sociedad en sí. Correcto, de esto da para seguir hablando. Le agradezco, viceministro Max Campos, por estos minutos. Que tenga una buena mañana y un buen 2022. Muy gentil. Igual manera, Fabricio, feliz 2022. Gracias al viceministro del Interior, Max Campos, aquí hablando de un tema que evidentemente ha generado una serie de comentarios por parte de nuestra audiencia sobre los temas de seguridad. Digamos, si yo voy a un semáforo y en el semáforo sé que hay los limpiavidrios, debo tener vidrio arriba, sí, ciertamente. Creo que son casos y casos. Pero si voy en la calle caminando, afuera en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, voy caminando y me asaltan, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del ciudadano? Pregunto. Creo que este tema da para ampliar muchísimo la visión sobre la situación de inseguridad. No basta con, de alguna manera, señalar que el ciudadano también tiene que cuidarse. Sí, tenemos que cuidarnos. Pero la responsabilidad primigenia es del Estado. La responsabilidad primigenia en materia de seguridad es del Estado. Y como siempre he planteado, querida audiencia, los temas de seguridad van de la mano con una serie de aristas. El combate a la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo. Hay una serie de temas que justamente deben ser materia del análisis. Gracias a nuestro invitado, el viceministro Max Campos, conversando aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.